Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, Bueno, en nombre del Primer Congreso Federal de Educación Artística les damos la bienvenida a la ponencia nombrada La formación pedagógica del profesor universitario en artes audiovisuales y su influencia en los estudiantes, cuya autora es María Sofía Borsini. Le vamos a pedir por favor que... Creo que se le cortó el Sofía, audio. damos comienzo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Veo que hay un montón de gente, está bueno. Hoy acá en Rosario éramos poquitos, así que bueno, esto me motiva un poco más. Quiero ver si puedo compartir pantalla, así voy mostrando un poquito del trabajo, por ir acompañando un poco lo que voy diciendo. Corrobórenme si se ve. Hola. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? No escucho a nadie. Yo. ¿Podés iniciar el video a ver si se escucha? No, si se ve la pantalla, si me escuchan a mí en realidad. Se ve la pantalla, sí, se te Listo, escucha perfecto, también. ahí está, genial, buenísimo. Están todos muy silenciosos, tengo miedo que anden mal. Bien, bueno, vamos a dar entonces. Sofía Borsini, soy de Rosario, bueno, hace tiempo que estudio y vivo en Rosario. Soy licenciada en producción audiovisual y además profesora universitaria, ambos títulos de la UAI, de la Universidad Abierta Americana, pero también tuve largos trayectos por la educación artística de la provincia. Bueno, me formé en la Escuela de Teatro, en la Escuela de Cine de Rosario. Ahora soy docente de artes visuales, y además, bueno, también pasé por la Escuela de Venado Tuerto, la EPA. Este trabajo es un poco una investigación que pude realizar para unir ambos intereses, el lado técnico de realizador audiovisual y el lado de la formación en educación, en la investigación educativa, para resolver algunas de las inquietudes que me iban surgiendo a mí como estudiante en su momento acerca de la falta de formación pedagógica que había, de didáctica que había en los docentes de audiovisuales específicamente, y cómo esa falta de formación estaba influyendo de una forma negativa en los estudiantes, y hasta incluso en algunos casos provocaba una deserción en la carrera, ¿no? Este estudio llegó a formular algunas hipótesis, a desarrollarlas, a elaborarlas y a defenderlas, ¿no? para poder corroborarlas. Sería importante decir que bueno, este estudio arrancó en el 2011, cuando no existían carreras de profesorado todavía, solamente de formación técnica, estaban la pública y la privada, pero no había un profesorado en artes audiovisuales, como luego sí se abre en 2015, ¿no? que se abre en Venado Tuerto y en Rosario. Entonces, el núcleo de la importancia era los estudios de investigación y profesorado de pedagogía didáctica para la transmisión de contenidos, ¿no? Además de la evidente expertez técnica necesaria de los docentes en audiovisuales. Como les decía, en 2015 se abre un profesorado específico en artes audiovisuales, y acá teníamos que cambiar un poco el eje del trabajo, justamente para que no quede obsoleto, porque ya había una formación específica, y además para no perdernos esa experiencia de, no docentes, o sea, técnicos o docentes de otras áreas que van a estar formando a estos futuros aspirantes a la docencia, que en el 2008 dio sus primeros egresados, ¿no? Hablo bastante rápido, así que por favor, si algo no se entiende, bueno, va a haber tiempo después para poder hacer preguntas, pero también pueden frenar y decir que repita algo. En resumen, el trabajo va a proponer una reflexión acerca de las prácticas de enseñanza, la necesidad de una reflexión de las prácticas de enseñanza,
Para dejar de ver la formación pedagógica, la formación didáctica como un anexo o un proceso burocrático, ¿no? Que teníamos como en la carrera docente de los técnicos, sino como algo necesario, un aporte necesario para la calidad educativa. Ya que, bueno, como dice Vincenzi y algunos otros autores, la experiencia y la vocación no alcanzan para ejercer la docencia universitaria, sino que se requiere además de una formación pedagógica sistemática de todos los docentes. Bien, voy a empezar. Bien. Lo primero que tendríamos que hacer sería, no sé si todos son docentes o no, pero bueno, sería definir un poco cuáles son los conceptos que vamos a estar trabajando en esta ponencia. Los fundamentales van a ser, bueno, saber qué es pedagogía y qué es didáctica, ¿no? Y bueno, la importancia de conocerlos. Si por ahí vamos a una definición más simple, más llana, vamos a encontrar, bueno, la etimología de la palabra pedagogía, que viene del latín, con dos raíces, como paidos y again, que es a grandes rasgos la conducción de niños, ¿sí? Que obviamente luego va evolucionando. Si buscamos una definición única es complejo, porque bueno, siempre depende del autor, vamos a ir encontrando diferentes acepciones. Pero por ahí podemos entenderlo en rasgos generales como, bueno, una ciencia, un saber que se va a ocupar de la educación. Pero sobre todo como un proceso metódico y social, ¿no? En la inserción de personas en la sociedad. Que pretende una adquisición de habilidades, un desarrollo de competencias para la vida social, y que algunos autores por ahí lo comparan un poco a la pedagogía con el arte, o no siempre a la pedagogía, pero sí a la educación con el arte, porque plantean un par de características similares. Sería importante también en ese sentido definir, bueno, qué es el arte, ¿no? Si uno busca arte en un diccionario, a grandes rasgos va a encontrar que es la capacidad para hacer algo, o el conjunto de reglas o preceptos para hacer algo, o la manifestación de una actividad humana para plasmar algo que uno imagina. Y en todas estas cuestiones está la fundamentación de moldear un material, una masa. Bueno, en la educación ese material a moldear sería justamente un sujeto. Y pareciera un poco que se nos escapa en toda esta cuestión de definir el sujeto contextualizado, ¿no? Porque esa materia está en movimiento, es una persona que está todo el tiempo evolucionando. Entonces sí, bueno, podemos comparar un poco la pedagogía con el arte, pero con algunos concomitantes, ¿no? Y saber que la pedagogía tiene por ahí como estudio, como objeto el estudio de la educación, que si bien puede tener características artísticas, lo que más nos importaría acá sería que ambas son, por definición, eminentemente prácticas. Y esta idea de la practicidad, o lo práctico, la experiencia, en la educación artística, específicamente en el cine, fue un poco el germen de la reticencia de la formación pedagógica después para algunos técnicos. Todo lo que vengo hasta ahora diciendo son definiciones por ahí bastante simples, que obviamente dejan un montón de cosas de lado. Y son definiciones por ahí más definiciones a la escuela tradicional, la escuela técnica, ¿no? Esto de construir una persona que sea humanamente bella, o ese tipo de definiciones que después, a medida que pasan los años, uno se las va confrontando, ¿no? O sea, trata de buscar una vuelta. Y tampoco, bueno, poder definir o limitar la pedagogía a esta moderación de un sujeto sin tener en vista el contexto, ¿sí? Del sujeto social. Si avanzamos un poco más allá, bueno, en la tríada de docente, alumno, conocimiento, van a aparecer también los colaterales del rol docente, ¿no? De que el rol docente es un rol que nunca va a ser neutral, ¿no? Que como cuando hacemos docencia, de una forma u otra hacemos política, no tenemos un rol, y tampoco tenemos que ser inocentes, ¿no? En ese sentido tenemos que saber lo que estamos generando como docentes, no somos para nada objetivos ni neutrales.
Entonces la pedagogía o el cómo enseñar se va a situar en nuestro siglo como un espacio de reflexión, que ahí es donde quería llegar más que nada con esta definición, ¿no? Una reflexión autónoma sobre lo escolar y lo curricular, ¿sí? Que puede ser un poco una ciencia y un poco un arte, que se va a vincular con lo educativo, pero que a veces también le va a acceder, ¿sí? Y que va a haber una especificidad inherente a cada nivel, o sea, no solamente es hablar de niños, la conducción de niños, sino que va a haber una especificidad didáctica en los adultos, en los adolescentes, y en cada área en particular, ¿sí? A grandes rasgos, pedagogía. Y didáctica es un concepto que incluso es más difícil, para mí por lo menos, de definir, uno tiene que decir de qué se trata, porque están siempre en interrelación, ¿cierto? Lo que sí me gusta por ahí dejar en claro, o tomar como referencia, es que día a día la dialéctica nace como una crítica a los supuestos de la educación, ¿no? Todo el tiempo hace falta revisar los currículos, seleccionar nuevas estrategias, ver si las que usamos están bien o hace falta otras, desplegar, ¿no? Una serie de estrategias diversas para los educandos diversos que vamos a tener siempre en el aula, y acompañar todas las prácticas educativas de una reflexión, ¿no? Posterior. Se va a ocupar de la acción pedagógica didáctica, ¿no? De justamente la práctica, de la puesta en juego. Y también hacer las discusiones acerca de, bueno, qué aprender en cada etapa de la vida, para qué aprender determinados contenidos. Porque sabemos que hay cosas que la escuela incorporó desde siempre, saberes como, no sé, la matemática o el lenguaje, y hay otros que son un poco más reticentes de ser incorporados. De hecho, bueno, las artes audiovisuales es un saber que ha sido incorporado relativamente hace poco a la currícula escolar formal. ¿Sí? O sea, hemos entrado en ese canon, pero sabemos que no es sencillo y que también es muy arbitrario, ¿no? De qué es lo que entra y qué es lo que no. Entonces, bueno, la didáctica también se va a ocupar de esos contenidos que van a proceder de diferentes campos disciplinarios, que son delimitados como objeto de estudio, pero que no pueden ser transmitidos con la misma lógica con los que son descubiertos, ¿sí? Justamente ahí va a estar un poco el eje del docente, que es el que va a tener que mediar o traducir ese contenido, siempre contextualizado, ¿no? En consecuencia, la didáctica es una disciplina que se construye sobre la toma de posición ante los problemas de la educación, como una práctica social, como una práctica contextualizada, y procura resolverlos estos problemas mediante el diseño y la evaluación de diferentes proyectos de enseñanza, y diferentes estrategias también, ¿no? Mucha palabra quizás hasta ahora, pero bueno, lo que nos va a nosotros a llamar como docentes audiovisuales justamente va a ser la didáctica específica de nuestra área, que es lo que no existía prácticamente cuando se crea el profesorado, ¿no? O sea, hay otras didácticas que tienen un poco más de larga data en el sistema, como las didácticas del teatro, las didácticas de las artes visuales, que han sido incorporados a la currícula escolar hace ya más tiempo, pero la didáctica audiovisual era prácticamente inexistente. Incluso si uno hacía una búsqueda rápida de didácticas audiovisuales, era más una piedra en el camino lo que encontraba, porque encontraba el audiovisual como un recurso para el aula, pero nunca como una didáctica per se, o sea, cómo enseño audiovisual. Esa cuestión. Incluso hoy todavía es escuela, ¿sí? Siempre han existido áreas del saber que son sagradas y otras que no lo son tanto, y justamente los principales responsables de esto, de la creación y de la difusión de materiales, son las universidades, los estudios superiores. Las artes audiovisuales, bueno, vamos como en los primeros años, ¿no? Somos pioneros, justamente también por eso se quería crear una investigación respecto a ello, ¿no? Para poder juntar un poco, ¿no? De recopilar materiales que tengan que ver con la didáctica específica. Voy a tomar un poquito de agua. Y sigo. Bien.
Con respecto a, bueno, las artes en general, pero específicamente lo audiovisual, nos encontramos con una especie de problemas. El problema de la teoría y la práctica. Teoría y práctica siempre se constituyeron como dos realidades independientes, ¿sí? Que siempre se encontraban en permanente tensión. Lo cual es un poco irónico, ¿no? Porque se necesitan mutuamente, se justifican mutuamente, pero con frecuencia ignoran, ¿sí? Es como que hacemos hincapié en una o en la otra, pero es difícil encontrarle ese equilibrio entre la teoría y la práctica. Esta ruptura justamente entre teoría y práctica era una de las principales fuentes de problema para los procesos de enseñanza, ¿no? Aprendizaje y sobre todo el audiovisual. Teníamos docentes muy teóricos o docentes muy prácticos, pero docentes que puedan interrelacionar ambos campos era más complicado de encontrar. Y además, bueno, teniendo en cuenta esto de que hay más materiales de otras artes consolidadas, pero no en audiovisuales. O hincapié en lo audiovisual como recurso para el aula, pero no como una didáctica presente. ¿Dónde encontramos más material didáctico específico? Bueno, en las declaraciones de los directores, ¿no? En cómo los directores de cine por ahí han aprendido el oficio, o cómo han transmitido el oficio, ¿no? Ahí sí uno encuentra un poco más de publicación y un poco más de material teórico para sustentar una investigación. Hay una frase, bueno, de Soderbergh, que la pueden ver, que me gusta mucho, ¿no? Que justamente habla de esta eminencia práctica de lo que es el audiovisual, que dice que, bueno, que siempre aprender cine va a ser haciendo, agarrar una cámara y salir a grabar. Que uno puede tener un poco de teoría, un poco de ver, un poco de otras fuentes, pero que si uno no experimenta, uno no hace, no va a arribar al conocimiento verdadero. Tiene que uno descubrirlo por sí mismo, ¿sí? Hay también otros autores que dicen uno descubre el cine día a día, cuando cada vez que agarra un instrumento para grabar y empieza, ¿no? Y uno empieza a descubrir esos códigos, esos trucos que han sido, que han estado siempre, ¿no? Pero uno los entiende cuando los realiza. Y esta frase por ahí podría un poco dar por tierra cualquier otra investigación que pretenda una formación pedagógica aparte de la técnica, de la formación de base, pero me interesa porque, bueno, si bien también hay otros autores como Bourdieu, que también habla de esta idea del oficio con el tutor que acompaña, que dice que no existe otra manera de adquirir los principios fundamentales de una práctica como no sea justamente practicándola, con la ayuda de un guía, con la ayuda de un entrenador, con alguien que ayude, que tranquilice, que dé el ejemplo, que corrija, que enuncie la situación, que enuncie lo que sucede, que dé los preceptos que son directamente aplicables al caso particular, ¿sí? Pero siempre en el caso particular y poco quizás de la reflexión general, ¿no? De ese conocimiento. Y sí, es eminente que vamos a tener docentes necesariamente capacitados en el campo, es fundamental, es lo que hemos tenido siempre. Pero esa experiencia por sí sola, esa experiencia anecdotaria, por así decirlo, del oficio, del realizador audiovisual, por sí sola no es en ningún modo autosuficiente. ¿Sí? Y esa es justamente la teoría del trabajo, ¿no? Que tiene que haber un equilibrio entre el oficio audiovisual y la formación docente específica. Justamente para desplegar diferentes metodologías, ¿no? La capacidad de poder llegar a todos mis educandos de la misma manera. Si proponemos, bueno, hay un montón de metodologías diversas, más tradicionales y menos tradicionales, pero bueno, yo siempre prefiero una metodología que sea una metodología no verticalista, quizás como, no sé, la que propone Freire de una acción que sea dialógica, un diálogo que se proponga entre dos dimensiones, entre la acción y la reflexión, ¿sí? Y justamente cuando uno puede accionar y reflexionar, alivia un poco esa tensión originaria de la que estábamos hablando, porque si se elimina la acción, la enseñanza no cumpliría del todo su ciclo,
Pero por otro lado, si la acción no se reflexiona, tampoco arribamos al conocimiento, tampoco se produce conocimiento, ¿no? Ahí llegamos un poco a el saber fundamental de todo docente, que es el de transponer, ¿no? La transposición didáctica. ¿Por qué? Porque es imposible transmitir un saber de su totalidad completo. Por eso hace falta hacer una síntesis, una reconceptualización del saber específico. Tenemos que definirnos, están todos al tanto de lo que es la transposición didáctica, ¿no? Tenemos que definir la transposición didáctica, es un proceso de adaptación y de readecuación, de contextualización, de un saber sabio, de un saber científico, a un saber enseñado, un saber contextualizado. El saber sabio es ese que pertenece al campo específico, pero justamente en ese proceso de transponer, de traducir ese conocimiento, es que insistimos en la importancia de la formación del profesorado. Ya que, bueno, la pedagogización del saber es un proceso de selección y de traducción de los textos culturales, que en esa traducción, que va a ser siempre selectiva, uno va a crear un nuevo mensaje, y que ese mensaje nuevo que uno va a crear no va a ser ni inocente ni objetivo en absoluto, y como educadores tenemos que ser conscientes, ¿no? de nuestra mediación entre el saber y el contenido. Bien, que cuando uno intenta transponer un contenido, se va a hacer por ahí 3 preguntas que son fundamentales. Una va a ser la pregunta justamente por el contenido, o sea, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? La idoneidad de aquello que voy a estar enseñando, esa selección fundamental. Otra va a ser la pregunta por la funcionalidad, o sea, ¿para qué lo voy a enseñar? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Con qué objetivos selecciono determinados saberes? ¿Por qué los considero importantes? Tengo esa responsabilidad también como docente. Y por último, a donde la didáctica justamente toma protagonismo, es en el cómo, ¿no? O sea, el modo. ¿Cómo voy a enseñar algo? ¿Qué metodología voy a usar para enseñar algo? ¿Qué mecanismos de aprendizaje van a tener mis estudiantes? Todos conocimientos que, bueno, hasta que no se democratizó el acceso a la formación docente, no existían, ¿no? En estas carreras. Que también son carreras relativamente nuevas, si nos ponemos a pensar. Decíamos antes, ¿no? La experiencia no es suficiente metodología, ¿sí? Por sí sola la experiencia no puede facilitarnos el rol docente. Sí sabemos que, bueno, como decíamos antes, las carreras de audiovisuales, tanto en el terreno público como privado, es nuevo, ¿no? La Escuela de Cine de Rosario hace poco cumplió 40 años y la facultad privada incluso tiene menos años, ¿no? Y si pensamos en el profesorado también, o sea, son carreras muy, muy pioneras en el campo. Y las primeras comisiones, los primeros egresados de estas carreras técnicas, sí contaban con docentes que tenían un alto nivel de expertez profesional, pero que estaban alejados del terreno pedagógico, ¿sí? Y que la formación docente en ese momento era un anexo opcional a la carrera de base, pero el profesor podía acceder o no estaba obligado, no era una exigencia estar formados o tener competencia docente para ejercer. Bueno, recién a partir del 2008, que teníamos los primeros egresados en artes audiovisuales como profesores, es que existe una verdadera competitividad a nivel académico, a nivel de titulación. Pero antes de esto, la tensión de la que hablábamos entre teoría y práctica se inclinaba normalmente hacia la práctica, ¿sí? Hacia el saber técnico, y no había tanta posibilidad de problematizar un contenido general más allá de la experiencia técnica específica. La ley 26.906, que es la ley de educación nacional, sí abre un marco legal normativo a esta formación. Dispone la ley que el docente de cualquier nivel educativo tiene obligación de actualizarse y capacitarse en forma permanente,
de ejercer su trabajo de forma idónea y responsable, para lo cual el Estado toma como obligación acreditar instituciones, carreras y espacios de conocimiento que habiliten para el ejercicio de la docencia, ¿sí? de este marco normativo que luego se abre el profesorado. Igual demoró casi 10 años en abrirse, ¿no? Pero bueno, ya teníamos como una espalda, ¿sí? Legal para esta formación. Porque lo que existía antes de eso, entre el 97 y el 99, eran políticas de reconversión de título, ¿no? De un ciclo de profesorado que se anexaba a una carrera de base, pero era justamente eso, ¿no? Un plus, un anexo. Jamás se le daba al profesorado el mismo peso, la misma formación, la misma carga horaria que la carrera de base. ¿Sí? Y justamente, bueno, en el campo de los audiovisuales se necesitaba redefinir un poco el modo de educar, porque, como decíamos antes, no se poseían antecedentes de esa formación específica, y había que buscar formar profesionales que, además de conocer los contenidos, estos docentes tenían que articular, flexibilizar, desarrollar procesos críticos, integrar teoría con práctica, procedimientos con reflexión, y además tener una crítica posible de su propia práctica educativa, ¿no? Como docentes, que tampoco sucedía. Dice el diseño de profesorado que se propone en el 2015, no simplemente poseer un conocimiento, sino ser competente en él. Y plantea como objetivos para sus primeros egresados formar docentes que se apasionen con la tarea de enseñar y el deseo de aprender. O sea, ya ahí tenemos por lo menos un cambio de eje, ¿no? Una preocupación consciente por los modos en que la información va a ser transmitida. Además de que justamente coincide este profesorado con la incorporación de las artes audiovisuales en la escuela secundaria, ¿no? Y la necesidad de una formación específica competente para este nivel, que no sea un anexo, sino que sea una carrera de base. Entonces, llegamos a la necesidad de una pedagogía, evidentemente. Hay una frase de Aliado que a mí me gusta mucho, que dice: la tarea es enseñar. Aparentemente eso es lo que elige un enseñante, porque si elige enseñar, puede hacer cualquier otra cosa, es porque mínimamente la pasa bien enseñando. Pero la realidad es que siempre hay variantes, ¿no? En estos últimos años han habido estadísticas acerca de por qué una persona elige la carrera docente, y no siempre es porque la pase bien enseñando. Hay accesos al rol docente en la educación superior, en la educación secundaria, por motivaciones varias, pues el estatus social que otorga ser docente universitario, el beneficio económico sobre todo, y en tercer lugar, o alejado, aparece el deseo de enseñar, ¿sí? O sea, no siempre el que está accediendo a esa formación de complementaria como docente la elige justamente por su vocación, y debe ser una vocación entre comillas porque es una palabra tan compleja para usar en terreno educativo. En estos escenarios donde bueno, uno elige por otros motivos más allá del deseo de enseñar, elegir ejercer la docencia, a veces la reflexión sobre la práctica, la propia práctica pedagógica, no surge, y la preocupación por generar un verdadero aprendizaje no es una inquietud, ¿sí? Ya que estos docentes no transitan por ahí los espacios de discusión, los espacios de formación donde justamente en un profesorado se plantean los interrogantes de la educación, ¿no? O sea, ¿para qué uno es docente? ¿O para qué existe la educación? ¿Por qué? Porque lo anecdótico por ahí es restringido como modalidad, como metodología de enseñanza. La transposición queda a merced de las pocas o muchas herramientas que pueda tener ese profesional, ese técnico, pero es muy intuitivo, ¿sí? No se discute que lo anecdótico o el oficio o la formación extra académica no sea asertiva, ¿sí? De hecho, lo es, ¿no? Pero es necesario sistematizar de algún modo.
de transposición, justamente para escapar de ese modo único de transferencia, ¿no? Porque lo anecdótico puede llegarle a un espectro de estudiantes, pero no para todos. Yo tengo la obligación como docente, la responsabilidad de que todos aprendan, ¿no? La enseñanza es exitosa justamente cuando se pone el foco en la necesidad del estudiante. A veces puede haber enseñanza y sin embargo no produces el aprendizaje, o en el mejor de los casos, que aprendizaje y enseñanza y aprendizaje se ven de forma diferida, ¿no? En tiempos diferidos. Pero bueno, sí, la didáctica va a ser el factor esencial, ¿no? De la educación. La educación como obra de arte, ¿sí? Es un proceso de formación y de configuración material, ¿no? Como decíamos en un principio. Pero tanto el artista como el educador van a actuar sobre esa materia a la que aspiran dar forma, con sus daños colaterales, ¿no? De darle forma a algo. No se puede someter a ese sujeto a moldes rígidos que restrinjan, por así decirlo, su propia realización. Tenemos que enseñarles en la forma en la que ellos aprenden, no en la forma en la que yo quiero enseñar. O la forma en la que yo sé, o yo aprendí, ¿no? Tengo que tener un despliegue de diversas estrategias para esa población en la que estoy intentando educar. Es difícil la educación, les decía antes, ¿no? Por eso la profesión tiene que ser tecnificada, tiene que ser racionalizada, y esta idea de que es necesario dotar de profesionalismo a la figura del rol docente se va a fundar en 3 pilares fundamentales. Uno va a ser el conocimiento científico de la enseñanza, o sea, ser docente, y otro también, que va a la par, en el mismo peso, va a ser la idoneidad técnica, el dominio técnico también. Otro pilar va a ser la responsabilidad que yo tengo como docente por el resultado de la tarea, ¿no? O sea, que ese sujeto aprenda de alguna forma. Y por último, la constante necesidad de perfeccionarse, de actualizarse. Es imposible tener un título que tenga más de 10 años, ¿no? Tiene que siempre estar en contacto con constante actualización. No solamente la parte técnica, que es evidente, porque bueno, rápidamente quedan obsoletos los conocimientos, sino también la formación pedagógica. Y sin caer en lo que sería un error opuesto también, porque también tenemos que cuidarnos de no caer en lo que sería un formalismo didáctico. ¿Sí? Ningún método exclusivamente puro va a dar buenos resultados. Uno tiene que poder combinar teoría y práctica, aliviar esa tensión. ¿Por qué es elemental esa técnica didáctica? Porque la preparación pedagógica es la destinada justamente a proporcionar aquellos conocimientos teóricos y aquellas normas prácticas necesarias para el ejercicio de la docencia. La eficacia docente va a depender justamente de una disposición originaria, de una disposición innata de alguien para ser docente, pero a la vez de la formación que nos obliguemos a seguir. Creo que estoy más o menos en tiempo. Sí, bueno. Espero que se haya escuchado, por lo menos. Sofía, discúlpame que interrumpa. Te cuento que quedan menos de 10 minutitos para ir redondeando, así luego pasamos al intercambio. Sí, no, ya claro, está, así después pasamos a las preguntas, a lo que... Voy a llegar a la conclusión. Bueno, eso sería más o menos, si hay dudas, preguntas, bueno, también está el trabajo publicado para quien quiera llegar a él. Está bueno también tener acceso a las entrevistas de los docentes, a los estudiantes que hemos podido hacer para justamente dar cuenta de la investigación. Lo voy a dejar a disposición después de los administradores para que si alguien quiera acceder pueda hacerlo. Y bueno, si hay preguntas, dudas, aclaraciones, aquí estoy. Gente silenciosa, si las hay.
Bueno, habilitamos este espacio por si alguien tiene ganas de exponer su parecer, si necesita o le surgió alguna pregunta como para intercambiar con Sofía. Este es el momento, este es el espacio, estamos bien de tiempo, así que hoy, si no, Sofi, si te quedó algo pendiente. No, pendiente por decir, no, pero sí lo que voy a dejar a disposición va a ser mi mail también, por si alguno tiene alguna otra consulta, la que sea, puede también llegarlo por ahí. Por si suceden tiempos diferidos, enseñanza de aprendizaje, bueno, pueden escribir. Y también, bueno, si quieren, seguro quieren material original, no tengo ningún problema en compartir. Todos son docentes, todos vienen de la carrera de audiovisuales, algunos vienen infiltrados a otra carrera. También estaría bueno saber. Muchas gracias, ahí estoy en los comentarios. Bueno, gracias, qué bueno que se has entendido. Profesorado de música, bien, bueno, ahí hay más material, ¿no? En música, en teatro, en artes visuales. Bien. Infiltrados, ok. Bueno, variado viene ahí la cuestión. Ninguno de cine. Todavía hay una reticencia en cine, en audiovisuales. Todavía hay una cuestión de que no somos del todo académicos. Nos cuesta. Ay, mira, hay uno de cine. Genial. Luciano. Técnico y profesor, perfecto. Eso está bueno. Manuel. Sí, Manuel, bueno, vos me vas a poder decir, yo creo que en Santa Fe la carrera de profesorado se abrió bastante antes que acá en Rosario y que en Venado Tuerto, ¿no? O sea, estuvo desde hace más tiempo. Ailén también. Perfecto, sí, comenzó en Santa Fe. Sí, y es verdad, ¿no? Hay artes que son como los grandes focos del saber y otras artes que cuesta, pero poco a poco van ganando terreno. Bueno, el hecho de que haya artes audiovisuales en la secundaria ya es un terreno oficializado, ¿no? Ganado, no. Todavía hay unas que no ingresaron. A ver si puedo. ¿De qué manera podemos abordar lo audiovisual desde el plástico? Desde Lynch se me ocurriría, así como rápidamente, creo que si hay alguien que es una eminencia en ambas disciplinas, es David Lynch, que tiene, que tiene una formación en ambas disciplinas y ha tenido trabajos que realmente hacen un diálogo constante entre lo visual y lo audiovisual, lo plástico y lo audiovisual. Del palo de sol del profesorado. ¿Hay antecedentes? No, no hay. No hay. Estamos en eso, ¿no? Del audiovisual en educación superior, además ya de las carreras. No, suelen ser, si vos decís como materia, como cátedra o como material de estudio. Porque, bueno, como cátedra suele existir a veces como EDI, como espacio de definición que los mismos directivos eligen sumarlos a sus cátedras, pero más allá de las carreras de formación, claro. No, no. Ah, Lucas Alpirio, mira, ahí está. Nos conocemos. No, más allá de las carreras
de grados superiores que existen específicas audiovisuales, no suele haber como materia, sí en secundaria sí se está formando, se está agregando. Y de materiales, bueno, uno tiene que buscar mucho para encontrar algo específico. Porque, te digo, lo que uno primero encuentra es el recurso áulico, pero como didáctica específica hay poco, hay poco. Pero sí, ahí está, el EDI, sí. El formato del EDI es un formato comodín, ¿no? Es como un espacio que puede ir variando con el tiempo, donde el directivo de la carrera elige entre una serie de seminarios de oferta académica qué es lo que cree que es necesario en ese momento. Y el audiovisual tendría que entrar en diálogo. Bueno, mañana tengo una ponencia presencial en Rosario acerca de alfabetización visual. Voy a decirlo de vuelta porque decirlo de alfabetización visual, que es justamente la necesidad de alfabetizarse en el campo de las imágenes. No creo que nadie va a discutir que alfabetizarse verbalmente, ¿no? Aprender a leer y escribir es una necesidad inmediata, pero cuando uno habla de codificar imágenes, necesita sí o sí de conocer sus códigos. ¿Cómo aconsejas bajarlo al secundario? ¿Cómo sería bajarlo al secundario? Explícame más, Samira. En el secundario, en realidad, más que bajarlos, es creo que la principal complejidad, ¿no? Porque si uno piensa en este problema como materia. Sí, sin dispositivos, sin dispositivos. Bueno, hay algo que, hay dos cosas voy a decir. Una cuestión es que bajarlo a nivel del secundario es la cuestión más difícil, porque uno en la carrera terciaria, en la carrera universitaria, por lo menos uno sabe que el estudiante se supone, ¿no? Que va ahí porque quiere aprender, quiere manejar ese campo de conocimiento. Entonces, bueno, más las pocas o muchas herramientas que tenga el docente, uno ya de por sí cuenta con un terreno ganado, que es la motivación, se supone, del estudiante, que va a hacer lo posible por aprender. En la secundaria no, ahí contamos con rehenes directamente, así que ahí sí tenemos que tener un altísimo despliegue de estrategias para poder generar el conocimiento. Y cómo uno puede bajar lo secundario, hay algo que uno puede hacer siempre, por más que tenga recurso cero, que es justamente narrar historias. Ahí es el principal del audiovisual, ¿no? O sea, dibujando, preparando una imagen de una revista, o haciendo sombras chinescas con los dedos, ¿no? Uno puede contar historias sin ningún tipo de recurso extra. Luego, a partir de allí, cada escuela verá con qué capacidad de recursos tiene justamente para plasmar esas historias. Podrá hacer una historieta, si no tenemos nada, bueno, dibujamos, y si no, hay que buscar, bueno, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué cámara tenemos? ¿Tenemos una cámara de fotos? Hay escuelas que no tienen nada de cuestiones técnicas, ¿no? Sí. Espero haber respondido. Solange. Reconquista. No, gracias a ustedes por escuchar toda esta palabrería. Bueno, Sofía, ¿querés hacer alguna conclusión más? ¿O hay alguien que todavía se quedó con algo, con ganas de preguntar algo? Es el momento. Es el momento. Sí, no, bueno, concluir nada, esta necesidad de estar, de dejar de ver la formación docente como un anexo burocrático, ¿no? O sea, sacarnos la ansiedad de la cabeza. Uno tiene que tener, yo de hecho, bueno, vengo de un ciclo de profesorado, porque en ese momento no existía el profesorado como carrera, ahora lo estoy cursando, pero bueno, uno tiene que buscarse el camino para que justamente ese conocimiento de profesorado tenga el mismo peso que el conocimiento de base.
y bueno, y está siempre en constante investigación. O sea, si uno tiene esos 3 pilares de los que hablaba antes, ¿no? Ser idóneo en el campo, ser a la vez ser docente, ser responsable de la llegada de ese contenido, de transmisión al estudiante, y estar en constante actualización, bueno, yo creo que ya tenemos por lo menos podemos dormir tranquilos como docente, como persona que ocupa el rol docente. No, muchas gracias a todos, por favor. Bueno, entonces concluimos, damos por concluida la presentación. Muchas gracias, Sofía, muy claro todo. Y bueno, gracias a quienes intercambiaron sus preguntas, sus pareceres, siempre eso enriquece más todo esto. Así que bueno, muchas gracias y bueno, nos seguimos encontrando por este medio o presencialmente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.